Día de Muertos. Película mexicana de 2019, que desde su lanzamiento ha tenido críticas negativas. Que si se tardaron en publicarla, que si el guión era malo, que si la historia no era tan buena, que si la animación, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. ¿Pero acaso es así de mala como dicen? Esta historia te hace pensar si morir es realmente tan malo como parece. Pues bueno, aquí te va el resumen. Yo soy Gabio y esta es La Caja Palomera. Acompáñame. Esta película, basada en una tradición 100% mexicana, inicia con esta interesante frase: no hay nada más seguro en la vida que la muerte. Bueno, casi siempre. Frase que cobra sentido cuando ves esta película. Te cuento. 3 niños, Salma, Jorge y Pedro, narran la historia de una vieja leyenda que dice que una noche de noviembre hubo un hombre llamado Morlet que fue capaz de engañar a la muerte. Así es, aunque parezca algo imposible, sucedió. Este hombre era un experto en ciencias ocultas y a través de un hechizo desapareció al pueblo en el que vivía. Así la muerte nunca los encontró. Vaya, prácticamente se volvió invisible ese pueblo, como si nunca hubiese existido. Y desde ese día, por muchos años, nadie más murió. ¡Órale! Esto a simple vista te puede parecer muy buena idea. Pues ¿acaso no te gustaría que tus papás, pareja, hijos, hermanos, abuelos, amigos o cualquier persona importante para ti vivan una eternidad? Sería genial, ¿no? Pero ahora te contaré la parte triste, porque eso solo es el principio del fin. A partir de ese hechizo, en el pueblo había muchas personas ancianas enfermas que ni se curaban ni se morían, y cada día eran más. Por lo que como castigo, encerraron a Morlet en un calabozo, que estaba en un castillo, con criaturas malignas para que jamás lo encontraran. Pasó el tiempo y el pueblo se modernizó, y en ese proceso, por accidente, destruyeron el puente que conectaba hacia el castillo. Pero gracias a ese error, se acabó el hechizo y la muerte por fin regresó al pueblo. Algo curioso es que ese día en que la muerte visitó al pueblo después de tantos años, quedó sorprendida, pues en lugar de que las personas se asustaran al verla, estaban felices de su regreso. Y como buenos mexicanos, se armó la fiesta para celebrar a la muerte. Hubo comida, bebida y hasta piñatas. Pero bueno, después de tanto alboroto, la muerte se puso seria. Sacó un pergamino en el que estaban escritos todos los nombres de los ancianos enfermos que ese día debían morir. Y en ese momento pasaron al más allá. Sin embargo, después de que la muerte vio el cariño que había entre los habitantes del pueblo con sus difuntos, quedó profundamente conmovida y les dio como regalo un reloj de arena para que sus parientes muertos pudieran visitarlos un día al año, es decir, cada 2 de noviembre. Así que Salmita, junto a sus 2 amiguitos, hicieron un hermoso altar para que los papás de ella vinieran a visitarla, y ella al fin pudiera conocerlos. Lo adornaron con flores de cempasúchil, velas, calaveras de azúcar, papel picado y pan de muerto. Una vez que terminaron el altar, se apareció una serpiente de colores gigante que destruyó el kiosco donde éste estaba, y Jorgito salió muy lastimado. Por lo que la nana regañó a Salmita y le dijo que nunca más debía hacer un altar, porque traer a los muertos no es un juego. Pasaron los años, Salma creció y se convirtió en una hermosa joven, y un día, mientras cantaba en una fuente, pasó frente a ella un hombre en su carreta, y por accidente la salpicó de agua sucia, por lo que como recompensa le regaló un antiguo collar relicario que tenía grabada una ceiba, la cual simboliza el vínculo entre los vivos y los muertos. Y le dijo que ese collar guardaba una gran historia de amor. Al verlo, a ella se le hizo muy familiar, por lo que quedó intrigada y por alguna extraña razón tenía la corazonada que podría ser de sus padres. Decidió hablar con sus amigos Jorge y Pedro y los convenció de que le ayudaran a hacer una vez más un altar a sus papás para poder conocerlos. Pero nuevamente fallaron en el intento. Desconsolada, se fue a pensar a la orilla del río y en ese momento recordó que el único lugar donde no había buscado pistas sobre sus papás
era precisamente el castillo prohibido, por lo que decidió ir en una lancha junto a sus amigos. Al llegar, Salma se percata que sobre una roca se encuentra un libro abierto, se acerca y ve que justo está la imagen de la ceiba, el mismo árbol que tenía su collar. Al tocarlo, entra en trance y ve a su mamá. Después de eso, dice en voz alta, Mayacue, y en ese momento se abre una especie de remolino en la pared y absorbe a Salma, Pedro y a Jorge, transportándolos como una especie de máquina del tiempo a un bosque dentro del castillo. Una vez ahí, por accidente, Pedro y Jorge caen a un abismo que los lleva a las profundidades del más allá, y en ese viaje quedan asombrados por tan bonito lugar, lleno de luces por todos lados, casas coloridas e iluminadas. Hasta cine tenía. Parecía un lugar sacado de un cuento, pero un cuento de muertos, porque todos los habitantes eran muertos que tenían una vida normal y feliz. En el más allá, Pedro y Jorge encontraron a una calaverita quien les explicó que cuando nosotros los vivos recordamos a alguien que ya murió, esa memoria se convierte en una mariposa color dorada que viaja a nuestro mundo para traernos a esos seres queridos. Así es como funcionan nuestros altares. Mientras nosotros ponemos pétalos de cempasúchil, ellos tienen a sus mariposas doradas. Pero eso tan especial solo ocurre el Día de Muertos. Mientras tanto, dentro del castillo, Salma conoce a Morlet y él le dice que puede ayudarla a encontrar a su familia. Y ella, aunque desconfiaba, aceptó. En ese momento, Morlet se sincera con Salma y le cuenta que él era un hombre muy solitario y triste, pero encontró al amor de su vida. Se casaron y fueron felices. Pero al poco tiempo ella enfermó y murió. Desde ese día odia a la muerte y juró que haría todo lo posible por detenerla porque no es justo que seamos separados de nuestros seres queridos. Enseguida, Morlet le muestra el lugar donde vivieron los padres de Salma, quienes eran unos poderosos magos, y le enseña un cuadro en el que aparecen junto a ella de niña y su nana, quien en realidad es su abuela. En ese momento, la abuela entra por la puerta y le ruega a Salma salir de ahí y que no crea nada de lo que él le dice porque es un hombre malo. Sin embargo, ella le exige la verdad y finalmente le explican la historia familiar. Resulta que su mamá enfermó gravemente, por lo que su papá buscó a Morlet para que con sus conocimientos los ayudara a que ella no muriera, y le mostraron el libro que contenía los conocimientos de magia que estuvo escondido en la pirámide por siglos. Y de ahí Morlet sacó el hechizo secreto que hizo invisible al pueblo para que desapareciera del mapa y así la muerte no los encontrara. Al principio lo consideraron un logro, pero con el tiempo se dieron cuenta que por querer hacer un bien, en realidad causaron un mal a todo el pueblo, pues destruyeron el ciclo de la vida. Por lo que doña Sara, su abuela, permitió que su mamá rompiera el hechizo y tanto ella como su padre murieron. Pero en todo esto seguramente te has preguntado, ¿en qué momento nació Salma? Pues resulta que su nacimiento fue después del hechizo. Por ese motivo, cuando su mamá decidió romperlo y morir, doña Sara, su abuela, la tuvo que esconder lejos del castillo e inventó que la había encontrado abandonada en la hacienda, porque si la muerte se enteraba de su existencia, se la hubiera llevado junto con sus padres, pues en realidad ella no tuvo que haber nacido. Esa es la verdadera razón por la que Salma no puede traer a sus padres con un altar, porque de hacerlo, la muerte se dará cuenta de su existencia. Al escuchar todo esto, Salma se frustró tanto que en un arrebato de ira y manipulada por Morlet, decidió usar su poder mágico para activar la ceiba, y llevó al mundo de los vivos a todas las almas olvidadas por sus familiares, pero estas eran muy peligrosas. Al llegar a su pueblo junto con Morlet, Salma no era la misma. Sus ojos irradiaban odio y resentimiento, por lo que destruyó todos los altares que habían en el kiosco central y construyó un altar enorme en el que pusieron el reloj de arena e hicieron una especie de ritual donde Morlet invocó a la muerte para que ésta le entregara su poder y así poder reemplazarla. Sin embargo, en ese momento Salma se dio cuenta de que él solo la había utilizado para lograr su objetivo, volver a alterar el ciclo de la vida, por lo que luchó contra él para destruirlo. Mientras tanto, sus amigos Pedro y Jorge, al intentar salir del más allá,
tuvieron una serie de dificultades que impidió que ambos pudieran transportarse al mundo de los vivos, por lo que Pedro, en un acto de amor y bondad, decidió sacrificarse, no sin antes pedirle a su hermano Jorge que cada año le hiciera un altar para poder ir a visitarlo. Por su parte, Salma, después de una gran batalla con Morlet, le hizo entender que la muerte no nos quita a nuestros seres queridos, sino que los guarda para inmortalizarlos en nuestros recuerdos, por lo que le entregó el collar relicario y lo pusieron en el altar que había construido. En ese momento, su amada esposa lo visitó del más allá, y después de tanto tiempo se volvieron a abrazar. Finalmente, Salma le devolvió su poder a la muerte, y ésta, en agradecimiento, le trajo a sus padres, quienes le dijeron lo orgullosos que estaban de ella. Los tres se abrazaron y ella les pudo decir lo mucho que los amaba. Asimismo, le prometió a su amigo Jorge que harían un altar para que Pedro pudiera ir a visitarlos. Y si pensabas que eso era todo, pues te equivocas, porque un año después, todos los habitantes del pueblo pudieron celebrar el Día de Muertos como se debe, con bellos y coloridos altares, incluido el altar que Salma hizo a sus padres, pues ahora ya no tenía que esconderse de la muerte. Y así es como termina esta historia. ¿Ya ves que morir no es tan malo? ¡Feliz Día de Muertos! Te invito a que veas el video que te aparece aquí arriba.